Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Perú rompe relaciones diplomáticas con México. El canciller peruano Hugo de Sela anunció la decisión tras denunciar un acto hostil por abrir un proceso de asilo a la ex primera ministra Betsy Chávez, que rigió durante el periodo del expresidente Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado en 2022. Cruce de señalamientos entre Donald Trump y Zoran Mamdani. A horas de que arranquen las elecciones locales en Estados Unidos, el presidente republicano amenazó con reducir fondos para Nueva York si gana el candidato demócrata de 34 años. Por su parte, Mamdani urgió a hacer frente a lo que tildó de bullies. Rusia afirma nuevos avances sobre la estratégica ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania, mientras desde Kiev el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que si bien la urbe está bajo fuerte presión, las tropas del Kremlin no habrían logrado éxitos en terreno en las últimas horas. En deportes hablaremos de fútbol porque se alista la cuarta jornada de la Liga de Campeones de la UEFA. El Real Madrid visitará a Liverpool, duelo que marca el regreso de Xabi Alonso a una ciudad que lo acogió en su época de jugador. Los detalles con Luis Méndez Urich. Y en economía hablamos del millonario acuerdo entre la casa matriz de ChatGPT y Amazon para servicios en la nube. OpenAI sigue corriendo en esta carrera de la inteligencia artificial y lo hace con empresas aliadas de Estados Unidos. Pero ¿dónde queda Europa en esta carrera? Lo revisamos en minutos junto a Juan Pablo Lucumí. Iniciamos en Perú. El país andino rompió relaciones diplomáticas con México, al que señala de dar asilo en su embajada en Lima a la ex primera ministra Betsy Chávez, que rigió durante el gobierno de Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado en 2022. El ministro de Relaciones Exteriores peruano, Hugo de Sela, explicó que la decisión se tomó frente a lo que denominó como acto inamistoso y acusó a México de injerencia en asuntos internos. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Fausto Pretelín, analista internacional. Muy buena noche, bienvenido y qué gusto hablar contigo, Fausto. Qué gusto igualmente, Elena. Muy buenas noches. Para iniciar, ¿en qué momento de las relaciones entre México y Perú se da el anuncio de la Cancillería peruana? Sabemos que a principios de septiembre el Congreso peruano, por ejemplo, declaró a Claudia Sheinbaum persona non grata. Sí, Elena, mira, hay que enmarcarlo en una política de diplomacia dogmática y no de Estado de la presidencia de México. Es el estilo de la diplomacia que le dejó López Obrador a la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo inicia precisamente en la defensa que hace en su momento López Obrador por Pedro Castillo, un personaje al que consideraba pues un personaje humilde, un personaje al que de alguna forma traicionaron los políticos allá en Perú y se aprovecharon de él. Y no vio la realidad de que fue un autogolpe de Estado el que cometió Pedro Castillo. Y en ese entorno creo que hay que enmarcar precisamente este acto. Es decir, si bien es cierto, la premier Chávez es un personaje secundario, de alguna manera está acusada en términos judiciales de haber participado en este autogolpe de Estado dado por Pedro Castillo. Y se repite la misma estrategia que hizo México con Jorge Glass, el ecuatoriano, si tú recordarás, en su momento le dio pues apertura a la puerta de la Embajada de México allá en Quito y bueno, se rompió la relación porque la policía del presidente Noboa entró a sacar a Jorge Glass, que también tenía denuncias judiciales, inclusive había estado en la cárcel. En este caso creo que se repite la tónica, es decir, una diplomacia dogmática en donde México queda más aislado. Y justamente en este contexto, ¿hasta qué punto entonces la decisión de México de asilar a Betsy Chávez fue un gesto político más que humanitario? ¿Y cómo se interpreta entonces este rompimiento en el contexto actual? Mira, a diferencia de lo que fue México en el siglo pasado, en donde se recibieron a republicanos españoles, a chilenos que huían de la dictadura, y que México de alguna manera elevó su rasgo de diplomacia porque daba asilo a este tipo de personajes, arquitectos, filósofos, doctores. En este caso, desde hace 7 años, la política de asilo ha sido pues prácticamente a personajes que tienen problemas con la justicia, que no son perseguidos por los políticos, sino que realmente es por la justicia. Si hay algún país en donde está dividido los poderes, claramente es en Perú. Si no, hay que ver la cantidad de presidentes que han caído desde el Congreso, muchos de ellos en la cárcel, otros se han suicidado.
En ese sentido, creo que México tendría que demostrar que es un perseguido o una perseguida política, en este caso la señora Chávez o Pedro Castillo, que está en la cárcel allá en Lima, porque México, hasta donde yo sé, no tiene Fiscalía General en Lima. México no tiene o no debería tener injerencia política, porque precisamente ese es el rasgo que está presumiendo México desde hace muchos años. Y México ha tenido problemas con España, con Panamá, con Austria, ahora con Perú, con Bolivia. Es decir, México, paradójicamente, con López Obrador, quería estar más cerca de América Latina, pero hoy estamos más lejos. Aunque ya se aclaró que todos los trámites que tienen que ver con cuestiones consulares todavía continúan, en términos prácticos, Fausto, ¿qué significa esta fractura entre Lima y Ciudad de México? Bueno, yo creo que concluye algo que ya estaba lesionada, que era la relación. No teníamos embajador en Lima, teníamos a la representante de negocios como la cabeza de la embajada, pero hoy en día, bueno, da un paso más adelante Perú, que yo no me voy a meter si fue buena o mala decisión la que toma Perú, a diferencia de Ecuador, que México tomó la decisión por haber asaltado la embajada en Quito, que verdaderamente fue una violación a la diplomacia. En este caso, la relación en términos diplomáticos se rompe, es decir, no hay de alguna manera vínculos políticos, simplemente consulares, y de alguna forma eso también lesiona y fisura las posibles estrategias de la Alianza del Pacífico, en donde México, Chile, Perú y está presente, y Colombia precisamente, y que con esta decisión, pues creo que la Alianza del Pacífico pasa a una mejor vida. Finalmente, Fausto, de darse un rompimiento, como por ejemplo lo ocurrido, bien decías, con Ecuador, ¿qué se puede esperar de este rompimiento, probable rompimiento entre ambos países? Mira, lo que dijo el canciller peruano esta mañana me sorprendió. Me sorprendió en varios aspectos. Dijo que se acababan de enterar de que México le dio asilo a la señora Chávez. Creo que México perdió la oportunidad de hacer diplomacia cuando salió Dilma Boluarte, perdón, hace 2 o 3 semanas, y era el momento para que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, hubiera viajado a Lima para resarcir estas heridas que México tiene con Perú desde hace tiempo, pero no lo hizo. Por el contrario, le abrió la puerta a esta señora que tiene cita con jueces y que no ha acudido precisamente al Ministerio Público a declarar, lo cual, bueno, pues México nuevamente, insisto, está llevando a cabo una política exterior dogmática y no de Estado, algo que pues entristecería seguramente a los miembros de la diplomacia mexicana. Bien, muchísimas gracias como siempre por tu análisis, Fausto Pretelini. Hasta la próxima. Hasta pronto, Elena. Buenas noches. Continuamos en Estados Unidos. A horas de que se abran los colegios de votación para las elecciones locales, el presidente Donald Trump amenazó con cortar al mínimo los fondos federales para la ciudad de Nueva York, y eso si gana el abanderado demócrata Zohran Mamdani. Lo acusa de ser comunista y pide el voto para el exalcalde de la Gran Manzana, Andrew Cuomo, y quien contiende como independiente. Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York, es muy improbable que contribuya con fondos federales, salvo el mínimo exigido, a mi querida primera ciudad, ya que como comunista esta ciudad, que en su día fue grande, tiene 0 posibilidades de éxito o incluso de supervivencia. Y en respuesta, Mamdani, el aspirante a la alcaldía de la Gran Manzana de 34 años, urgió a los votantes a hacerle frente a los que tachó de matones. Además, acusó al presidente de compartir con el exalcalde, abro comillas, los mismos donantes, la misma visión limitada y el mismo sentido de impunidad. Escuchemos. Abordaré esa amenaza por lo que es, una amenaza. No es una ley, y con demasiada frecuencia tratamos todo lo que se sale de la boca de Donald Trump como si ya fuera legal, simplemente por quien lo dice. Ya es hora de plantarles cara a los matones que profieren estas amenazas, en lugar de convertirnos nosotros mismos en matones. Hemos visto una y otra vez que la mejor manera de responderle a Donald Trump y derrotar este tipo de amenazas es plantarle cara y luchar. En más información, el ejército ruso afirmó este lunes haber realizado avances sustanciales en la estratégica ciudad ucraniana de Pokrovsk, un centro de transporte y logística que llevan más de un año intentando capturar. Entre tanto, Ucrania rechaza la afirmación, diciendo que aún controla partes de la ciudad a pesar de la presencia de unas 300 tropas de Moscú en terreno. Ampliamos en este informe.
Los medios rusos se refieren a ella como la puerta de entrada a Donetsk y el ejército ruso afirma ahora haberla capturado. La ciudad de Pokrovsk, en el este del país, se ha convertido en un punto clave de la ofensiva rusa, con estas imágenes que supuestamente muestran ataques en una ciudad vecina. De confirmarse, la captura sería el avance territorial ruso más importante del año. Pokrovsk es una ciudad importante. Ellos no han tenido demasiados éxitos importantes, diría yo, pero este sería un éxito importante en 2025 desde el punto de vista informativo, capturar la ciudad, creo que antes de finales de año. Saben que Rusia ha avanzado probablemente al doble de la velocidad en 2025 que en 2024, pero en muchos casos están avanzando en direcciones algo menos importantes. Ucrania rechazó la afirmación de Rusia, diciendo que sus tropas mantienen el control de la ciudad a pesar de las difíciles condiciones. Kiev ha desplegado fuerzas especiales allí para repeler lo que denomina un intenso asalto ruso. El 20% del uso de artillería de Rusia se destina a Pokrovsk, así que entienden lo difícil que es para nosotros. Hasta 300 soldados rusos se encuentran en la ciudad. Nuestro regimiento de asalto número 425 está operando dentro de Pokrovsk y participa en intensos combates. Otro objetivo de Rusia es la red eléctrica de Ucrania. A medida que los días se vuelven más oscuros y fríos, el operador energético nacional de Kiev afirmó que varias regiones sufrieron cortes intermitentes el domingo como resultado de ataques rusos selectivos, como el ocurrido en Zaporizhia, donde 58.000 hogares se quedaron sin electricidad. Ante un cuarto invierno de apagones, millones de ucranianos se preparan para las dificultades y su presidente advirtió que Vladimir Putin está orquestando un desastre humanitario. Y seguimos en Francia, que declaró que podría prohibir el acceso de Shein al mercado francés si el minorista chino reanuda la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil que retiró del mercado tras la presión de los reguladores franceses. En respuesta, Shein afirmó haber implementado una prohibición total de las muñecas sexuales en su mercado y resaltó que eliminó temporalmente la categoría de productos para adultos. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Francia amenaza con bloquear al gigante del retail Shein en medio del escándalo por la venta de muñecas sexuales con aspecto o apariencia infantil. El sábado, el diario Le Parisien publicó en exclusiva el hallazgo en el sitio web de comercio electrónico de Shein de muñecas sexuales que se ofrecían a un costo de 186 €, con la siguiente descripción: muñeca sexual, juguete para la masturbación masculina con cuerpo erótico, vagina y ano realistas. Tras recibir un correo electrónico de alerta, la Brigada Antifraude alertó a la Fiscalía de París, que abrió una investigación. El lunes, el ministro de Finanzas lanzó un ultimátum. Esto ha cruzado una línea. Estos horribles artículos son ilegales. Quiero ser muy claro al respecto. Si esta conducta se repite, estaríamos en nuestro derecho legal, y lo solicitaré, de impedir el acceso de Shein al mercado francés. Fundada en China y con sede actual en Singapur, Shein ha revolucionado la industria mundial de la moda, con su modelo de venta al por menor ultra rápido y de bajo costo. El sitio web de comercio electrónico chino anunció que había iniciado una investigación interna para comprender cómo estos anuncios habían podido eludir sus medidas de seguridad. Tomamos medidas correctivas inmediatas y reforzamos nuestros dispositivos internos para evitar que se repita una situación similar. El escándalo ha opacado el debut de la primera tienda física de Shein en París, que el miércoles abrirá en el sexto piso de los históricos almacenes del Bazar de Hôtel-Ville, situado en el distrito de la moda, donde con protestas desde el sábado condenan la promoción de la pederastia y la difusión de pornografía infantil. Vamos al continente africano. En Nigeria, personas de todas las religiones se oponen mayoritariamente a las amenazas de intervención militar de Donald Trump. Y es que el lunes el presidente estadounidense reiteró su amenaza de llevar a cabo una operación militar contra musulmanes por los asesinatos de cristianos en el país africano. Tenemos los detalles. Titulares de prensa expresando desde indignación hasta especulaciones sobre por qué Donald Trump amenaza con enviar tropas estadounidenses a Nigeria. En un mensaje publicado durante el fin de semana en su red social, el presidente de Estados Unidos amenazó con intervenir a tiros para aniquilar a los terroristas islámicos que estaban asesinando cristianos. El lunes, a bordo del Air Force One, repitió la amenaza sin presentar ninguna prueba que la respaldara. Están matando a los cristianos y los están matando en grandes cantidades. Nosotros no vamos a permitir que eso suceda. Con más de 200 millones de habitantes, Nigeria es el país más poblado de África.
dividido aproximadamente entre musulmanes en el norte y cristianos en el sur. En las calles de la capital, muchos se preguntaban de dónde sacaba Trump su información. Puedo afirmar categóricamente que estas estadísticas son erróneas, engañosas y no reflejan la verdadera situación. El señor Trump tiene un motivo oculto, no nos beneficia. Hay más detrás de todo esto. Alegaciones de persecución cristiana en Nigeria han ganado popularidad en línea entre la extrema derecha en Estados Unidos y Europa. Si bien existen ejemplos recientes de violencia contra cristianos, los analistas afirman que hay varios conflictos étnicos en el país, en los que cristianos y musulmanes son asesinados sin distinción. Nigeria ha negado las afirmaciones de Trump y ha dicho que protege a los grupos religiosos. No se requiere la presencia de soldados estadounidenses sobre el terreno. Grupos insurgentes islamistas como Boko Haram han asesinado a miles de personas en la última década, pero sus ataques se han limitado en gran medida al noreste del país de mayoría musulmana. Es tiempo de Deportes en France 24. Saludo nuevamente con mucho gusto en el estudio a Luis Méndez Urich. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, Elena. Vamos a iniciar con notas de fútbol porque se alista una nueva fecha de la Liga de Campeones de la UEFA. Cuéntanos. Así es, estamos hablando de la fecha 4 y allí estará el actual campeón, el Paris Saint-Germain, recibiendo al Bayern Múnich, reeditando lo que fue la final del año 2020. Ambos clubes llegan a esta fecha con 3 triunfos al hilo en el torneo continental. El Paris Saint-Germain viene de un triunfo liguero en el último minuto sobre el Niza, donde hay que destacar que existe la preocupación por el estado de salud que pueda mostrar Ousmane Dembélé, quien viene con cuidados por una lesión muscular. Por su parte, el conjunto bávaro llega a este partido con una racha de 14 encuentros con victoria desde el pasado mes de agosto. Así hablan los técnicos en la previa del compromiso. Hay pequeñas cosas en las que podemos superar su presión y poder hacerle daño. Ellos también tienen cosas en las que nos pueden hacer daño. Es evidente que al final el que está más acertado en el área ofensiva y defensivamente, que es la zona letal, pues tiene siempre su importancia dentro del partido. Pero, repito, 2 equipos jugando a tumba abierta, jugando con el acelerador a tope, solo se pueden ver cosas positivas. Cuando un equipo rinde como el PSG, no tiene sentido centrarse únicamente en los jugadores. Esa no es necesariamente la mayor fortaleza del PSG, pero que el PSG siempre ha tenido jugadores de talla mundial, pero su fuerza reside en el colectivo, y eso es lo que nos hace tan fuertes, y eso es lo que hace interesante este partido, porque se trata de 2 equipos con un gran juego colectivo. En otros partidos de la jornada, Napoli estará recibiendo al Frankfurt, Slavia Praga hará lo propio contra el Arsenal, el Atlético de Madrid frente al Unión Saint-Gilloise, la Juventus recibe al Sporting de Lisboa, el Tottenham recibe al Copenhagen, el Olympiacos al PSV de Países Bajos, el Bodo Glimt al Mónaco francés y el Liverpool hará lo propio frente al Real Madrid, duelo que marca el regreso de Xabi Alonso y de Trent Alexander-Arnold. Es un clásico, es un grande del fútbol europeo, ¿no? Liverpool-Real Madrid, por historia, por presente, por jugamos la Champions. Es un partido que gusta ver a los aficionados. Y bueno, pues tanto Trent como yo tenemos nuestra historia aquí en Liverpool y siempre sabe bien volver a un sitio en el que te han querido tanto. Y bueno, mañana venimos a lo nuestro, que es hacer un buen partido y a sacar un buen resultado. Luis, dejamos atrás el viejo continente, pero seguimos hablando del deporte rey, pero ahora de la Liga de Fútbol en Asia. Así es, la Liga de Campeones de Asia, porque allí el Al Hilal, el actual campeón, venció 2-1 al Al-Rafa Qatarí en la jornada 4 del torneo. Un primer partido que a los 8 minutos ya tenía al Hilal como ganador, luego que Seydou Sanó perdió la pelota, centro de Joao Cancelo y Salem Al-Dabsari puso el primero de cabeza. Más adelante sería Caio César quien recibiría esta pelota, miró el arco y golazo con remate de pierna izquierda para el 2-0. El descuento llegó por intermedio de Mohamed Al-Owi a los 90+8. En otros resultados, el Tractor iraní venció 1-0 al Shorta de Irán. El Al-Duhail qatarí venció 4-1 al Al-Shabaab
de Emiratos Árabes Unidos. El Al-Wahda emiratí venció como visitante al Nasaf de Uzbekistán 2-1. Y nos quedamos en Asia ahora para hablar acerca de los resultados de la Copa Mundial Sub-17. Así es, un torneo que comenzó este lunes se extenderá hasta el próximo 27 del mes de noviembre. Se juega con 48 selecciones, 11 de ellas procedentes de América Latina y el Caribe. Así comenzaron. Bolivia cedió en su debut ante la representación de Sudáfrica con marcador de 3-1. Costa Rica empató a 1 gol con Emiratos Árabes Unidos y Argentina le dio vuelta un partido que perdía 2-1 para imponerse 3-2 a la selección de Bélgica. Ahora vamos con tenis porque avanza el torneo final del circuito femenino. Así es, en uno de los partidos del grupo Serena Williams y Iga Świątek enfrentó a Elena Rybakina. Parecía que todo iba a ser un duelo favorable a la polaca, quien se quedó con el primer parcial con un resultado de 3-6, pero en las mangas siguientes Rybakina elevó su nivel de juego, lo sustentó con los errores no forzados de la ex número 1 del mundo y así fue ganando puntos y set. Al final del partido dejó 5 aces y un 76,3% de puntos con su primer servicio para llevarse el triunfo 3-6, 6-1 y 6-0 en 1 hora y 37 minutos de acción. En otro duelo, Amanda Anisimova se impuso en 3-7, 4-6, 6-3, 6-2 a Madison Keys, un duelo que fue muy emotivo puesto que Keys días atrás había recuperado los momentos difíciles de Anisimova, quien se retiró del tenis por salud mental, pero regresó muy fuerte este año, ganando 2 torneos y además llegando a 2 finales de Grand Slam. La próxima jornada de este grupo será el miércoles cuando Rybakina enfrente a Keys, un resultado que nada tiene que ver con el torneo. Ese mismo día Anisimova y la polaca Iga Świątek estarán midiéndose para avanzar a la semifinal de este torneo. Y este martes habrá acción del grupo. Stephanie Graf, Coco Gauff y Jasmine Paolini se enfrentan por mantenerse vivas en este evento, mientras que Aryna Sabalenka y Jessica Pegula estarán jugando por ya clasificar a la semifinal. Muchísimas gracias por la información deportiva, Luis Méndez Urich. A ti un placer. Hasta la próxima. Ahora es tiempo de Economía en France 24. Y para hablar de cifras y números ya está con nosotros Juan Pablo Lucumí. Bienvenido, Juan Pablo. Acá estamos listos, feliz inicio de semana. Igualmente para ti. Pues iniciamos hablando del millonario acuerdo que tuvo lugar entre la madre de ChatGPT y Amazon. ¿De qué se trata? Elena, la creadora del famoso chat de inteligencia artificial que es Top of Mind, anunció el acuerdo que se pactó por $38 mil millones para adquirir servicios de Amazon Web Services, que es la división de computación en la nube de Amazon. OpenAI, casa matriz de ChatGPT, espera con esto tener más capacidad de desarrollo para su plataforma de IA y también así consolidar su ambiciosa campaña de adquisición de potencia informática y almacenamiento tanto de proveedores de la nube como de fabricantes de chips, para asegurarse así pues no quedar rezagada en la carrera por la inteligencia artificial. Pero además OpenAI aspira a ser el primer actor del sector de desarrollo en su modelo de IA general que iguale el conjunto de las capacidades intelectuales humanas. Con este anuncio de compra de OpenAI, Amazon cerró el primer día de operaciones en la bolsa con una ganancia del 4% de sus acciones. OpenAI no cotiza en bolsa, pero la semana pasada se conoció que la empresa está allanando el camino para una oferta de valor de mercado de hasta $1 billón. Esto presentaría la propuesta a los reguladores de la bolsa y algunas personas han confirmado a Reuters que esto sería para la mitad del 2026. De forma general, la bolsa de Nueva York cerró con resultados dispares el lunes, impulsada en parte por algunos grandes de la tecnología y desanimada por otro lado mientras Estados Unidos se acerca a su día 35 de shutdown o cierre del gobierno. ¿Qué más sabemos de este acuerdo entre estas dos tecnologías? Lo profundiza Jesús Yajuri. OpenAI y Amazon firmaron un acuerdo por $38 mil millones para el desarrollo y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. La alianza permitirá al fabricante de ChatGPT tener acceso a cientos de miles de procesadores gráficos de NVIDIA, el líder mundial en semiconductores, para ejecutar sus procesos en la nube. El acuerdo expone el apetito de la industria por la potencia informática, mientras las empresas compiten por sistemas más avanzados capaces de superar la inteligencia humana.
Desarrollar la inteligencia artificial más avanzada requiere capacidades de cálculo muy grandes y fiables. Nuestra asociación con Amazon Web Services refuerza el ecosistema que apoyará esta nueva fase y hará que la inteligencia artificial avanzada esté al alcance de todos. El pacto es un importante espaldarazo y voto de confianza para Amazon Web Services. Inversores temían que el gigante del comercio electrónico y servicios en la nube quedara rezagado frente a sus rivales, Microsoft y Google, en la carrera por la inteligencia artificial. A medida que OpenAI continúa ampliando los límites de lo posible, la infraestructura de primer nivel de Amazon Web Services servirá como pilar fundamental para sus ambiciones en inteligencia artificial. La amplitud y la disponibilidad inmediata de la capacidad de cómputo optimizada demuestran por qué Amazon Web Services se encuentra en una posición privilegiada para dar soporte a las vastas cargas de trabajo de inteligencia artificial de OpenAI. Con esta alianza, Microsoft, cercano y patrocinador histórico de OpenAI, ya no será el proveedor exclusivo de servicios en la nube de la startup. Los acuerdos han generado suspicacias en Wall Street, donde analistas e inversores se preguntan cómo la empresa, que aún registra pérdidas, financiará todos estos compromisos. Juanpa, y mientras Estados Unidos sigue llevándose grandes rebanadas de esta especie de pastel que significa la inteligencia artificial, ¿qué queda para Europa? Veamos, las principales economías europeas han dicho que no se quieren quedar atrás en esta carrera de la IA que avanza a pasos agigantados, pero con anuncios como los de hoy puede inquietar a los europeos y sus propias empresas de esta tecnología. Un nuevo estudio de Accenture, una empresa multinacional de consultoría estratégica y servicios tecnológicos, revela que las organizaciones europeas están poniendo mayor énfasis en mantener el control sobre los datos y la infraestructura, lo que probablemente acelerará la demanda de la IA soberana. Esto último se refiere a la capacidad de un país para desarrollar e implementar la IA utilizando infraestructura, datos, modelos y talento local para proteger los datos de acceso extranjero, reforzar la competitividad y disminuir la dependencia de proveedores de tecnologías extranjeros. En promedio, el 60% de las compañías esperan aumentar su inversión en los próximos 2 años. Alemania sería la que más invertiría en este sector con un 73%, seguida de Italia, Suiza y España. Francia, que paradójicamente ha dicho que quiere ser el Silicon Valley de la IA en Europa, está al final de la lista con una inversión del 44%, por debajo incluso del promedio. Hoy el cierre en bolsa del viejo continente fue mixto, con justamente Francia y Londres retrocediendo 0,1%. Madrid cerró plano y Frankfurt subió levemente 0,7%. Y ahora vamos a cerrar hablando de la empresa china Shein, y cuyo escándalo más bien se creó a partir de la venta o la promoción de muñecas sexuales con apariencia de niñas. Inclusive vemos a una niñita con un oso de peluche. Elena ya respondió, y es que más temprano el ministro francés de Economía amenazó a Shein con excluirla del mercado luego de que se revelara justamente que vendía estas muñecas con apariencia infantil para usos sexuales. Shein ya respondió y dijo que prohibirá la venta de estos artefactos en su plataforma y aseguró haber eliminado todos los anuncios e imágenes relacionados con ellos, según indicó un portavoz a la agencia AFP, asegurando la prohibición, que esta prohibición será a nivel mundial. La noticia de las muñecas llegó días antes de la apertura de una tienda de Shein en uno de sus prestigiosos grandes almacenes en el centro de París, lo que sería su primer punto de venta físico. Pero además Shein ha percibido este año en Francia 3 multas por un total de 191 millones de euros por incumplir las legislaciones sobre cookies en línea, por promociones falsas, también información engañosa, y por no declarar la presencia de microfibras plásticas en sus productos, en medio también de toda la disputa por la moda francesa, pues, y esta moda que es muy rápida. Recordemos, en Francia está Louis Vuitton, está Hermes, está Dior y entre otras. Un duro golpe, por lo menos de cara a su inauguración, como bien decías, en una además de las principales avenidas de la capital francesa. Veremos cómo cierra esto. Claro que sí. Muchísimas gracias, como siempre, Juan Pablo Lucumí, por la información económica. Ha sido un placer. Para mí. Y gracias a ustedes por su compañía. Hasta la próxima.